Son las 7 en punto y comenzamos nuestro estudio del libro de Efesios. Estamos en el libro de Efesios y nos hemos quedado con muchas ganas de seguir pues alumbrando nuestros ojos de nuestro entendimiento, como dice la palabra, porque es algo importante que todos debamos de saber para que sepamos acerca de esa esperanza a la que Él nos ha llamado. O sea, ¿por qué es que somos cristianos? ¿Cuál es la razón que somos cristianos? ¿Cómo es que llegamos a los pies de Cristo? ¿Y cómo es que ahora entendemos que hay una tremenda riqueza y una tremenda herencia en esa riqueza, una tremenda gloria y sobre todo una tremenda esperanza a la que Él nos ha llamado? Porque probablemente nada de todo esto tan extremadamente fabuloso a lo mejor imaginábamos que fuera. Déjeme grabarlo. Así que es importante darnos cuenta de que esto que el Señor hace para que nosotros podamos saber, porque como dice aquí el versículo 18, para que sepamos cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado, es importante que pongamos unas cuantas bases para poder entender en toda su magnitud lo tremendamente fabuloso que es tener este entendimiento, entender esto. Porque si somos cristianos, lo somos no solamente para haber sido rescatados del fango, que eso fue muy importante, en especial los que fuimos rescatados de drogas y fuimos rescatados de vicios, fuimos rescatados de situaciones tan complicadas en nuestra cabeza. Eso es ultra, súper maravilloso. Pero lo más maravilloso de todo el asunto ni siquiera es eso, sino que había un propósito detrás de todo eso para que nosotros pudiéramos ser alcanzados por Dios. Así es que como se trata de tener entendimiento, vamos a hacer una oración para que el Señor bendiga este estudio. Bendito Padre, yo te quiero dar gracias en esta tarde por los que se están conectando, bendito Dios. Yo te suplico que alumbres su entendimiento y el mío también, Padre, para poder discernir lo que tú nos quieres decir en esta tarde. Gracias, Padre, porque eres maravilloso y te muestras de una manera tan clara y tan eficaz en nuestras vidas que nos damos cuenta, bendito Dios, de la gran verdad que está atrás de todo este asunto, que es tu Hijo Jesucristo. Así que permite, bendito Dios, que este estudio sea lleno de bendiciones para todo aquel que lo escucha y todo aquel que comparte con nosotros de estas maravillosas experiencias que podemos tener contigo. Gracias, bendito Dios, por tu palabra, por darnos ese entendimiento y, como dice tu palabra, darnos ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Así que queremos conocerte más, Señor Jesús. Así que permite, bendito Dios, que te podamos conocer. Revélate a nosotros, Padre, te lo suplicamos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Fíjense que esto es precisamente lo tremendo, que para poder entender, es absolutamente indispensable la voluntad de Dios, porque Él es el único que nos puede dar. Miren lo que dice aquí, que nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Porque de Cristo es de lo que está hablando. Así que si alguien tiene este espíritu de sabiduría y de revelación, ese alguien entonces ahora se le han alumbrado los ojos de su entendimiento.
Y si se han alumbrado los ojos de su entendimiento, ahora puedes saber sin lugar a dudas. Esta palabra no deja lugar a dudas. Esta palabra significa eso, saber con plena certeza cuál es la esperanza a la que Él nos ha llamado. Una tremenda esperanza, algo que Él nos ha dado de promesa para esperar en ella. Así que no todo lo vamos a recibir aquí. Aquí vamos a recibir únicamente, como veíamos en el estudio anterior, un anticipo, unas arras de todo ese asunto. Así que nos damos cuenta de que esto es algo tremendísimo, que el Señor alumbre nuestro entendimiento, gracias a ese espíritu de sabiduría y de revelación. Espíritu de sabiduría y de revelación. Déjenme decirles que todos aquellos que se creen que tienen o que se pueden presumir que tienen el espíritu de sabiduría y de revelación, creo que no les ha revelado nada el Señor. Porque si algo es sabio para con el Señor Jesucristo, es entender lo que Él dijo de entrada. Que buscáramos aprender de Él, que es manso y humilde de corazón. Así que, ¿cómo se entiende la sabiduría? Pues se entiende cuando tenemos esa humildad que hemos aprendido de Él. Aprender a ser humildes. Miren que es bien difícil. Mira que tu ego te quiere jugar muy malas pasadas. Tu ego quiere también hacerte no entender lo que Dios te tiene prometido y mucho menos esperarlo. Pero esto es lo que hace. Este espíritu de sabiduría y de revelación nos va a mostrar eso. Número 1, va a alumbrar nuestros ojos para entender y va a hacernos saber con esos ojos espirituales esa esperanza a la que Él nos ha llamado. Y fíjense, son 3 cosas que comienzan diciendo, ¿cuál? ¿Cuál es? Número 1, la esperanza. Número 2, ¿cuáles son las riquezas de su gloria o de la gloria de esa herencia que tiene para con nosotros? Y tercero, ¿cuál es la supereminente? Quiere decir esta palabra supereminente que no hay nada más grande que eso. No hay nada supereminente, lo que está hasta arriba, la grandeza de su poder. Él es el Todopoderoso. Y ese todo poder es para con nosotros los que creemos. Así que miren qué cosa tan maravillosa. 3 cuales que el Señor nos muestra en nuestro entendimiento para entenderlo. ¿Cuál es la esperanza para la que Él nos ha llamado? ¿Cuál es la riqueza con la que Él nos va a enriquecer con esa gloria de su herencia en nosotros? ¿Y cuál? Esa supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Y fíjense que todo esto es una según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Porque no puede haber otra manera más grande de mostrar poder que simplemente demostrar que el control de la vida y de la muerte está solamente en Cristo. Él es el único que tiene el poder de la vida y de la muerte. Ni siquiera Satanás tiene esa fuerza ni ese poder, porque él no podría atacar a nadie, ni tampoco hacer absolutamente nada que Dios no se lo permita. Así es que dense cuenta que aún el mal está bajo el control de Dios, aún eso. Y aún algunos se preguntarán, bueno, si Dios tiene bajo control el mal, ¿por qué permite que haya tanta maldad y tanta infamia en el mundo?
Pero la verdad, déjenme decirles, no me haga ruido, please. ¿Por qué permite tanta maldad en el mundo? Pues simple y sencillamente porque todo esto, Él tiene un plan y tiene también todo bajo control. Quiere decir que aún las cosas malas que están ocurriendo, Dios las tiene bajo su control. No quiere decir que Dios es el creador del mal, al contrario, lo que Él está diciendo es que va a utilizar todo esto para que nosotros podamos entender esa herencia que el Señor nos tiene, para que podamos entender ese poder y esa grandeza. En medio de esta situación es lo único que nosotros podemos darnos cuenta. ¿Por qué? Porque cuando el Señor permite que pasen situaciones difíciles en nuestras vidas, eso es para mostrar su grandeza y su gloria. Por eso, cuando alguien le preguntaba al Señor Jesucristo, dice, ¿quién pecó, este o sus padres, para que naciera ciego? Porque eso es algo terrible y me imagino que ha de ser horrible, pues simplemente no poder ver. Pero déjenme decirles, aún para los que tienen sus ojitos en oscuridad, déjenme decirles que no los tienen tan en oscuridad si conocen a Cristo, porque ellos aún también pueden mirarle con los ojos del Espíritu, que esos nada tienen que ver con estos ojos físicos. Así que para todos aquellos que también de alguna manera no tienen la manera de poder ver, déjenme decirles que hay esta buena noticia, que ellos también pueden ser llenados de este poder, de este espíritu de sabiduría y de revelación, y que pueden mirarle. También ellos no tienen ningún problema para mirar a Jesucristo, pero hay que explicarles y hay que decirles que Cristo vive. Hay que decirles que Él murió por sus pecados. Hay que decirles que ellos pueden creer, y también el Señor les dará después un cuerpo perfecto, sin ningún defecto, sin ningún problema. No habrá más ceguera, no habrá más de nada, porque la operación del poder de su fuerza, la cual operó, fíjense lo que dice este versículo, en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Esto fue lo que ocurrió. Esto fue lo que ocurrió con Cristo. Él murió. Él fue resucitado de los muertos y se sentó a la diestra del Señor en los lugares celestiales. Pero como veremos en el capítulo que sigue, esto de sentarse a su diestra en los lugares celestiales después lo va a repetir en esta misma carta, y es algo absolutamente tremendo y tiene que ver con esta esperanza a la que Él nos ha llamado, y es la que es de sentarnos a su diestra y tener esa conciencia de que estamos sentados a su diestra. Por hoy, el Señor te deja únicamente esta revelación que tú ya estás sentado juntamente con Él en los lugares celestiales. Si no me crees, mira lo que dice aquí en este versículo del capítulo 2, versículo 6, y dice, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar, ¿dónde? En los lugares celestiales, en el cielo mismo, con Cristo Jesús. Pero esto está en pasado, no está en futuro. O sea que esto no es para el futuro, esto es algo que ya sucedió en el pasado, y sucedió si es que tú estabas muerto, ve lo que dice el versículo 5, aún estando muerto en tus delitos y pecados, te dio vida juntamente con Él. Si esto ya sucedió en tu vida, que Él ya te haya dado vida juntamente con Él, ahora tú estás sentada o sentado junto a Jesucristo en el cielo mismo, en los lugares celestiales
con Cristo Jesús. Déjenme quitarles todas las notas estas que tiene porque luego estorban mucho para poder entender esto. Así que vean nada más lo que esto significa. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Así que nos devolvemos un poquito, porque lo que estamos notando ahorita es que Él, simple y sencillamente, tres cuales que nos dicen lo que está el Señor pensando para con nosotros. Este es el verdadero evangelio. Este es un evangelio que aún estando muertos en nuestros pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y miren, todo esto es sobre de ti mismo inclusive, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío. Y cuando está hablando de esto se está refiriendo a algo no tan bueno, porque cada vez que la Biblia habla de principados y señoríos, habla del que tiene el control del mundo actualmente, que es Satanás. Y a nadie nos debiera de quedar la menor duda de que es Satanás el que tiene el control de del mundo. Que véanlo, la Biblia le llama el príncipe de la potestad del aire, y es porque verdaderamente tiene el control. Verdaderamente lo tiene controlado. Véanlo, ya ni siquiera podemos ver ninguna serie o ningún programa de televisión que no salgan todas esas mentiras que quiere hacer creer a todo el mundo, que ni siquiera las voy a mencionar. ¿Saben? A veces ignorando eso hacemos más que estando quejándonos por nombre de las cosas que hace. Pero ustedes saben bien a qué es a lo que me refiero, que a lo bueno lo están llamando malo y a lo malo lo están llamando bueno. Así es que no te dejes engañar, porque sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, así sea del mismísimo Satanás, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también el venidero, Dios va a hacer su voluntad y sometió todas las cosas bajo sus pies. Todo lo va a someter bajo los pies de Jesucristo. Nada va a quedar, y todo aquel que se quiso levantar en contra de él quedará verdaderamente humillado por haberse querido ensalzar y exaltar. Porque solamente Él es el que Él exalta, solamente es Él el que muestra todo esto. Dice que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza al Señor Jesucristo. Escucha lo que dice aquí, sobre todas las cosas a la iglesia. ¡Wow! La iglesia. Mira, la iglesia es la obra maestra del Señor Jesucristo. Es la expresión de Él en la tierra. Tanto que ve lo que dice el versículo 23, la cual es su cuerpo. El cuerpo del Señor Jesucristo es la iglesia. Ojalá pudieras sentir, como yo lo siento en este momento, esa dicha, esa emoción de saber que yo mismo, siendo como soy, pecador como soy, que sea yo parte del cuerpo místico del Señor Jesucristo en la tierra. Porque mira lo que dice, la iglesia es su cuerpo. Si tú perteneces a la iglesia, déjame decirte que tú eres parte del cuerpo mismo del Señor Jesucristo. Fíjate lo que dice, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Cuando entiendas la magnitud de lo que este versículo está diciendo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo,
Va a ser difícil que no te pongas de rodillas y le des gracias a Dios y le digas, Señor, yo no merezco que me tengas con esta gracia tan tremenda, porque no lo merecemos. Nadie lo merece. Nadie lo merece. Pero si tú eres parte de la iglesia, déjame decirte que debieras de sentirte pleno. Y esa es la palabra. Pleno, completamente, lleno completamente de la gracia de Dios. Porque estás lleno completamente de Jesucristo mismo. Y déjame decirte que si esto tú lo estás considerando como una realidad en tu vida, es porque lo es. Porque no depende de ti, ni depende de lo que puedas hacer o no hacer. Es algo que Él lo decidió. Y para eso el apóstol Pablo sigue desarrollando este tema en el capítulo 2 y dice, fíjense cómo comienza con una letra, y para que podamos entender esta plenitud de aquel que todo lo llena todo, tienes que entender esta conjunción. Conjunción significa que va a conjugar lo que está aquí con lo que venía diciendo. Así que este y que está uniendo estas dos ideas es para que lo podamos entender y comprender que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros nos volvimos inteligentes. ¿Así dice? No. Que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros nos arrepentimos. No. Que Él nos dio vida a nosotros cuando nosotros lo aceptamos como nuestro Salvador. No. Simplemente Él nos dio vida a nosotros cuando aún, y si a alguien no le queda duda de que estábamos aún muertos en nuestros delitos, ve el versículo 4, miren lo que dice el versículo 4 aquí, el versículo 5, aún estando nosotros muertos nos dio vida. Así que volvamos al versículo 1, así que Él nos dio vida aún a nosotros cuando estábamos aún muertos en nuestros delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. ¡Wow! Y es que este es el punto. Esto es lo que veníamos diciendo. El Señor nos está atrayendo hacia Él para poder salir de esta corriente, de este mundo loco, conforme al príncipe de la potestad del aire. Ya lo estábamos diciendo. ¿Cómo le llama la Biblia a Satanás? Y es un espíritu que opera actualmente en los hijos de desobediencia, en aquellas personas que no entienden absolutamente nada, que piensan que esto es puro cuento, que piensan que esto no tiene razón de ser. Pero volteen a mirar las vidas de aquellas personas que tienen esta idea, que la idea de Jesucristo y la idea del cielo y la idea de un cuerpo nuevo y la idea de todas estas bendiciones que Dios quiere darnos son puro cuento. Verdaderamente Satanás ha sido un artista para que la gente que no tiene el espíritu de sabiduría y de revelación le crea. Así que tenemos un espíritu mayor, un espíritu todavía más fuerte, pero lo único que nos pide, predica las buenas nuevas y no estorbes, querido. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, que déjame decirte que la gente, cuando le empieces a predicar, te va a poner bajo la lupa, tanto que la Biblia misma dice, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque apenas empieces a hablar del Evangelio y del Señor Jesucristo, y la gente te va a empezar a buscar y a decir, a ver si es verdad, a ver si eres congruente con lo que predicas, a ver si esto es así en tu vida realmente. Por eso es una desgracia
grande cuando nosotros perdemos la oportunidad de predicar con nuestra propia vida, con nuestra propia vida. Así que aquí creo que ya me cambió hasta de Biblia. Mira, me puso otra, otra versión. Dice, en otro tiempo ustedes estaban muertos en sus transgresiones y pecados, en los cuales andaban conforme a los poderes de este mundo. Se conducían según el que gobierna las tinieblas, según el espíritu que ahora ejerce su poder en los que viven en la desobediencia. Fíjense nada más qué cosa tan tremenda es la que esto nos dice. No sé por qué me cambió de canal este asunto. Yo no lo cambié, ¿verdad? Pero ni siquiera sé cómo lo hizo solito. Pero bueno, no importa. Así que dense cuenta que todos los que entendemos estos versículos y entendemos el Evangelio, podemos entender entonces ahora sí este versículo 23. Dice su cuerpo, la iglesia, que es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo por completo. Por eso déjenme decirles que en la iglesia no puede existir ninguna otra cosa sino que la concordia, el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la fe, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, la templanza, el respeto de unos por otros. Eso es bien importante, porque cuando tú te sientes pleno, no andas buscando a ver quién te está haciendo la vida triste, ni tampoco quién te está haciendo la vida de cuadritos. Si quieres saber quién te está haciendo la vida de cuadritos, aquí lo dice. El que gobierna las tinieblas, según el espíritu ese que ahora ejerce su poder en los que viven en desobediencia. Ese. Así es que no le des lugar al diablo, querido. No le des lugar a Satanás, porque nada tiene con nosotros. ¿Qué con nosotros? Si ahora el que vive y reina en tu vida es el Señor Jesucristo. Pero aprende la humildad, porque si no aprendes la humildad, definitivo, ¿cómo lo puedes entender? ¿Cómo lo puedes entender? Porque ¿sabes cuál es el pecado favorito del diablo? La soberbia. Te va a engañar diciéndote, es que tú te mereces. ¿Qué merecemos? A ver, dime, si Dios nos diera lo que merecemos, fuego caería sobre de nosotros, ¿o qué no? ¿O que de veras sí somos muy buenos? De veras sí somos. Mira, déjame decirte que cuando entiendes esto, cada vez que hay algo bueno en ti, puedes entender, como lo dice Santiago, que toda cosa buena, todo don perfecto, toda buena dádiva desciende de lo alto, del Padre de las luces, capítulo 1 de Santiago. Desciende de lo alto, toda buena dádiva, todo don perfecto. Así es que entiéndelo. Todo esto es porque el mundo está empeñado en llevarse entre las patas a todos los que pueda. Pero la idea de la iglesia, la idea de su cuerpo, de esa plenitud, es rescatar a los más que podamos. Esta es la idea. Se habla del padre de aquel que escribió el libro de Una iglesia con propósito y una vida con propósito. Rick Warren decía que la idea de su padre, cuando estaba ya a punto de morir y en la cama donde él recibiría prácticamente la muerte y donde hasta ahí llegaría, todavía le pedía a su hijo Rick, le decía,
uno solo más para Cristo. Y él quería alcanzar uno más antes de partir, quería alcanzar uno más. Pero déjame decirte que la gloria de este hombre, yo creo, es que tuviera un hijo que se dedicó no solamente a ser pastor, sino que también a predicar el evangelio y a predicarlo con muchísimo poder. ¿Por qué? Porque también Dios le ha utilizado de manera muy importante y muy fuerte. ¿Saben? Esto es precisamente lo que el Señor busca, lo que el Señor quiere, que la plenitud de la iglesia se manifieste y que lo llene todo por completo. Así que Él lo va a llenar todo, va a llenar el mundo de su conocimiento. Sin embargo, qué pena, pero no todo el mundo lo va a entender, no todo el mundo va a proceder. Muchos le están creyendo a Satanás y déjenme decirles que muchos no le creen a los cristianos porque también estorbamos con nuestro testimonio. Así que más vale que empecemos a buscar cómo compartir el evangelio y no estorbar con un testimonio nefasto. Así que dice la Biblia, tú que dices que no hay que robar, robas. Tú que dices que no hay que mentir, mientes. Tú que dices que hay que ser humildes, eres un soberbio. Tú que dices que no hay que adulterar, adulteras. Tú que dices, ¿sabes qué? Entonces mejor ni digas que eres cristiano, querido, porque por causa de ustedes que no lo quieren entender y que lo tienen en poco este asunto, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Eso dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Así que no estorbemos al evangelio, no estorbemos al Señor Jesucristo, no estorbemos a su cuerpo que es la iglesia. Y déjame decirte, si tú estás pensando, ay no, pues entonces ya no voy a ir a la iglesia porque yo soy un pecador. Espérate, todos somos pecadores, querido. Todos somos obra en construcción. Todos necesitamos de Dios. Lo que menos debes de hacer es alejarte de la iglesia. Más bien, arrepiéntete. Mira, la salvación es gratuita. Estabas muerto en tus transgresiones y pecados. Andabas en ese poder del diablo mismo, ¿verdad? Fíjate lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. En ese tiempo también todos vivíamos como ellos, impulsados por nuestros deseos pecaminosos, siguiendo nuestra propia voluntad y nuestros propósitos, totalmente egoístas. Pero como los demás, todos éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Todos, absolutamente todos. Así que déjame decirte que la iglesia existe ahora para que entiendas esto, para que entiendas que aunque nosotros esto es lo que éramos, ahora somos otra cosa y no nos costó nada. Mira, Dios que es rico en misericordia, por ese gran amor con el que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Y mira, esta versión también la repite esta palabrita, aún cuando estábamos muertos en pecados. ¿Qué quiere decir? Que tú ni siquiera te habías arrepentido, tú ni siquiera entendías nada, estabas todo sumido en toda tu porquería, igual que yo, igual que todos los que hemos sido salvados, muertos en pecados, Así que date cuenta que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en pecados y por gracia, de gratis, hemos sido salvados. Pero si esta salvación fue totalmente gratuita, ahora si tú eres parte de la iglesia, te cuesta entregarle tu vida completamente al Señor Jesucristo. Porque si vas a estar en unión con Él, entonces Él te va a capacitar, Él te va a dar las fuerzas
pero va a ser imprescindible que le entregues completamente tu vida. A lo mejor tienes estos conceptos confundidos, como muchísima gente los tiene, que confunden la salvación de la culpa del pecado con la salvación del poder del pecado, que es diferente. Esto nos está hablando que estos pecados nos estaban condenando y por gracia, de gratis, nada podíamos hacer ni podremos hacer por ser salvados. Pero somos salvados ¿para qué? Para vivir en la plenitud de Cristo, en la plenitud de su poder, para que las promesas se hagan una realidad en nuestras vidas, pero podemos estorbar demasiado. ¡Wow! Y la Biblia nos va a hablar, y este mismo libro nos va a hablar acerca del viejo hombre que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y nos va a decir de eso. Así es que también fuimos salvados del poder del pecado y tenemos garantizado el cielo, tanto que el Señor nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales, y eso ya está en el pasado de Dios y en el presente de nosotros. Sin embargo, está en el futuro también de una manera más plena y clara. Pero mientras estamos todavía aquí en la tierra y estamos aquí, tenemos esto que necesitamos entenderlo cabalmente. ¿Por qué? Porque es bien importante que el cristiano comprenda lo que fue gratuito. Fue gratuita tu salvación, totalmente gratuita, como dice el versículo 8. Porque gratis fuiste salvado mediante la fe. ¿Pero mediante la fe de quién? ¿La tuya? Pues un muerto no tiene fe, querido. Un muerto no tiene fe. Porque esto no procede de ti, sino que es el regalo de Dios. Fuimos salvados por la fe de Jesucristo, no por tu fe. Ahora, por esa fe de Jesucristo, ahora tú y yo creemos en Jesucristo y tenemos fe en Jesucristo. Y nuestra fe, escúchame muy bien, primero fuimos elegidos, fuimos tomados por el Señor. Fíjate como Abraham lo fue sacado de Ur de los Caldeos y él salió de Ur de los Caldeos, pero hasta después su fe le fue contada por justicia. No fue para el llamado, no fue para que él fuera rescatado, sino fue para que él pudiera entender el propósito de Dios para su vida. Así que hemos sido salvados mediante la fe de Jesucristo, la fe de Él, la cual ahora también nosotros creemos en Él, pues cómo no, porque sabemos lo que Él nos dio. Y mire, el 9 lo dice así, no por obras, ni siquiera eso, para que nadie se jacte, que le pueda decir, yo creí en ti, Señor. No, déjame decirte que nadie puede decirle eso al Señor. Así es que nos devolvemos aquí al versículo 4 para poder revisar lo que este versículo. Déjenme decirles que todos los que son cristianos debieran de aprenderse los versículos del 4 al 10 de memoria, queridos. De memoria se lo deberían de aprender. Estás estudiando la Biblia, deberías de aprenderte estos versículos del 4 al 10 de memoria. De memoria. Así es. ¿Por qué? Porque cuando te aprendes estos versículos de memoria, tienes fresco el evangelio para predicarlo. ¿Qué le vas a decir a la gente? Mira lo que le puedes decir. Mira, yo sé que tú como los demás y yo como tú éramos por naturaleza objeto de la ira de Dios. Y nada bueno nos espera si la ira de Dios se desata en nuestras vidas. Si nos deja
en las manos de Satanás. Imagínate lo terrible que esto sería. Pero mira lo que dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por ese gran amor por nosotros, nos dio vida juntamente con Cristo, cuando aún estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, cuando aún, o sea, todavía yo estaba en mis delitos y pecados, y Él me salvó. Algo que es importante que quiero que entiendas: ¿cuándo es que nos dio vida? Y dime si esto no te suena a lo que es el nuevo nacimiento. ¿Qué le dijo a Nicodemo? Y quiero que lo revisemos. Vamos a Juan capítulo 3. Dice: había entre los fariseos un dirigente de los judíos llamado Nicodemo. Este fue de noche a visitar a Jesús. Rabí, le dijo, sabemos que eres un maestro que ha venido de parte de Dios, porque nadie podría hacer las señales que tú haces si Dios no estuviera con él. Si Dios no estuviera con él. De veras te aseguro, y la fórmula que usa el apóstol Juan, a mí me encanta porque no la utiliza, por ejemplo, esta versión, porque aquí debería decir de verdad, de veras, de verdad, 2 veces. Te aseguro que quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora dime, ¿de quién depende nacer de nuevo? ¿De quién depende? ¿Y en qué medida o en qué porcentaje depende del ser humano o del que nace de nuevo? Si alguien nació de nuevo, dime, ¿de quién depende? ¿De quién depende? ¿Del hombre? ¿De la persona? Mira lo que dice. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? Porque lo entendió perfectamente bien Nicodemo. Este principal entre los judíos lo entendió muy bien. Dice: ¿acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? O sea, lo entendió perfecto. Se trata de un nuevo nacimiento literal, tal cual. ¿Cómo fue que nacimos en la carne? Y aquí es lo que quiero empezar a mostrar. ¿Cómo puede uno nacer de nuevo siendo ya viejo? ¿Cómo? Pregunta Nicodemo. ¿Acaso puedes entrar en segunda vez por el vientre de su madre y volver a nacer? A lo mejor ahorita tú dices: no, Nicodemo, no seas tontito. Lo que se está hablando de una cuestión espiritual, ¿ok? ¿Qué tan físico es eso? Y déjame decirte que es totalmente físico también. Mira lo que es espiritual, pero también es físico, porque todo lo que es espiritual, pero no tiene su manifestación en lo físico, eso espiritual es puro cuento. Si tú te crees muy espiritual, pero tu espiritualidad no se muestra en el fruto del espíritu, o sea, porque eso va a ser físico y material. ¿Cómo puedes mostrar el amor solamente espiritual? ¿Nada más porque lo sientes? No, querido. Se muestra en lo físico. Como decía mi mamá, obras son amores, no buenas razones. Así es que déjame decirte que si el fruto del Espíritu está en ti, entonces esto es algo que debes de entender muy claro. Así que, ¿cómo puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y volver a nacer? Mira, sigue diciendo: yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y algunos piensan que el agua se refiere al bautismo, ya está refiriéndose a obras. Y déjame decirte, no, querido, otra vez no. Los muertos no pueden. Los que estaban muertos, o los que no tenían vida, los que no existían. Déjame decirte que ya existíamos en Cristo. Somos seres eternos, somos criaturas de Dios, para bien o para mal eternas, porque fuimos hechos conforme a su imagen y conforme a su semejanza.
Así que date cuenta, yo te aseguro que quien no nazca del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, respondió Jesús. Pero obviamente yo creo que Nicodemo se quedó diciendo, ¿qué? No entiendo nada. Mira, pero tiene que seguir explicándole. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. O sea, cuando tú naciste, cuando estuviste chiquitito, así, fuiste sacada del vientre de tu madre y te dieron una nalgada y lloraste. Y empezaste a respirar. Dime, ¿tú te acuerdas de cuando eso ocurrió? Estoy seguro que no, nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Nadie se acuerda. Porque lo que nace de la carne, carne es. Lo que nace del cuerpo es cuerpo. Lo que nace del espíritu es espíritu. No te sorprendas, le decía el Señor Jesucristo, que te haya dicho, tienen que nacer de nuevo. Como si fuera nuestra prerrogativa, ¿así lo entiendes? No, pero pues tenemos que nacer de nuevo o no vamos a tener la oportunidad. Pero eso no depende de nosotros. ¿Cómo lo sabemos? Mira lo que dice el versículo 8. El viento sopla por donde quiere y lo oyes silbar. Pero pues no sabes ni de dónde viene ni a dónde va. ¿O sí sabes? No, no sabes. Lo mismo pasa, y esto entiéndelo, con todo aquel que nace del Espíritu. No pretendas imaginar que sí lo sabes, cuando la misma Biblia te lo está diciendo, el mismo Señor Jesucristo, literal te lo está diciendo. No puedes saber cómo se nace del Espíritu. Simplemente es revelación de Él. Ahora lo podemos saber. Simplemente Él nos dio vida juntamente con Cristo. Él nos dio vida juntamente con Él. Así que Nicodemo, todavía sorprendidísimo, le dice, ¿cómo es posible que pase esto? ¿Cómo puede hacerse esto? Y mire la respuesta, porque hay tantos que se supone que debieran de saber esto con mucha certeza y seguridad. Y no, queridos, muchos no lo entienden, no acaban de entenderlo. ¿Eres maestro de Israel y no entiendes estas cosas? Increíble. Pero si vas a servir al Señor, vamos a tener que ser humildes y buscar ese espíritu de sabiduría y de revelación. Porque si no tienes ese espíritu de sabiduría y de revelación, estas cosas están veladas para ti y tú no las puedes entender. Aunque seas pastor o seas lo que seas, querido, si no tienes esta revelación, tú no entiendes estas cosas. Eres lo que quieras tú ser, pero no entiendes estas cosas. Y dice Jesús, te aseguro que hablamos lo que sabemos y damos testimonio de lo que hemos visto personalmente. Pero ustedes, le estaba hablando a ese religioso, no aceptan nuestro testimonio. Les he hablado de las cosas terrenales y no las creen. Te hablo de las circunstancias y situaciones que ocurren en la vida de las personas y así predicamos y decimos, mira, sin Cristo estás perdido, sin Cristo no entiendes nada, sin Cristo no tienes vida y la gente no lo acaba de entender y no acepta nuestro testimonio. Están viendo cómo el mundo se los está tragando, cómo el mundo los está haciendo tristes, los está haciendo perdidos, los está haciendo viciosos, los está haciendo, etcétera, etcétera. Lo mismo que éramos todos hasta que fuimos rescatados, porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo, rescatarnos de una vana manera de vivir, la cual heredamos de nuestros padres, como dice en Primera de Pedro. Así es que dense cuenta que todo esto es lo que debemos de predicar. Les he hablado de las cosas terrenales, pero no las creen.
Entonces, ¿cómo van a creer cuando hablemos del cielo? Recuerdo que una vez que alguien le comentaba y le predicaba y le decía que el Señor Jesucristo un buen día va a venir por su iglesia. Y decía, oye, ¿a poco crees esa fantasía? Nada más que esa persona, pobrecita persona, ¿verdad? Pero simple y sencillamente sola en su vida, sin amor, sin que le dé gracias a Dios de que tenía una gran familia, ¿eh? Una gran familia que sí conocía a Cristo y una gran familia que sí se apiadó y pudo echarle la mano en sus últimos días. Y bueno, y sé de buena fuente que le fueron a predicar el evangelio, porque hace no mucho que partió y que recibió al Señor Jesucristo. Eso que se le hacía tan fantasioso, ya cuando se vio cerca y vio cerca su fin, pues no importa si fue el último día o en el último minuto, como el que estaba colgado junto a Jesucristo en la cruz. Díganme, ¿qué obras pudo haber hecho ese hombre? ¿Qué obras pudo haber hecho el que estaba colgado junto a Cristo? Pero fíjense todo lo que él entendió, y eso se le llama el espíritu de sabiduría y revelación. Y ustedes imagínense, te están colgando por ser un malhechor y ser un ratero y ser un asesino, probablemente ahí junto a Jesucristo, porque solamente a los peores eran a los que crucificaban. Así que estaba ahí Jesucristo en medio de esos maleantes, pero uno de ellos, fíjense lo que el Señor le reveló y se lo mostró, le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Fíjate todo lo que entendió por ese espíritu de sabiduría y revelación. Ciertamente que ese hombre nació de nuevo, no sé en qué momento, pero en ese momento pudo reconocer al Salvador. Y lo llamó Salvador. Por eso dice la Biblia que aquel que confiesa con su boca que Jesucristo es el Señor, Jesucristo es el Señor, será salvo. Y no importa si era el último minuto de su vida. Y algunos dicen, ay, pues qué gacho, porque siempre vivió mal y al final lo salva. ¿Y a ti qué? ¿A ti qué? Fíjate nada más esa naturaleza humana envidiosa que también dice, porque si Él quiere salvar, ¿a ti qué? Pero ojalá que el espíritu de sabiduría y de revelación también te muestre que tú debes de buscar a las personas. Y no importa qué fue lo que hicieron en la vida, estaban tan condenadas como tú mismo y como yo. Así es que, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Pero por eso a veces no entienden nuestro testimonio. ¿Por qué? Porque nuestro testimonio está empañado completamente con ideas totalmente religiosas y no cristianas, no espirituales realmente. Por eso dice versículo 12, les he hablado, dice el Señor Jesucristo, las cosas terrenales y no las creen. ¿Cómo van a creer si les hablo de las celestiales? Dice, nadie ha subido al cielo, jamás, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. ¿Y saben cómo termina? El Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo? No sé por qué en esta versión esa parte no está. Variación, hombre que está en el cielo. Claro, porque así es como es que dice. Así es que dense cuenta, el Hijo del Hombre que está en el cielo. ¿Cómo? Está en el cielo y está en la tierra. Imagínense, para Nicodemo fue una locura, pero también era una revelación. Ojalá que la creyera. Porque si la cree, entonces se da cuenta de esa tremenda relación que hay. Jesucristo lo mismo estaba en el cielo que en la tierra, que en todo lugar, porque Él es Dios, verdadero hombre,
verdadero Salvador. Este es el Cristo en el que hemos creído. Probablemente, igual que yo, y ojalá que eso sea así, nos sentimos muy identificados con esto que Efesios nos enseña en el capítulo 2. Esto que nos enseña Efesios en el capítulo 2. Esto que no nos queda la menor duda, que Dios es rico en misericordia. La próxima semana empezaremos desde el versículo 4 otra vez, porque de esto, wow, hay demasiados temas que no quiero dejar pasar. Pero ¿sabes para qué naciste de nuevo? Finalmente, nada más quiero que veas esto. Porque eres hechura de Dios, creado en Cristo Jesús, creado en Él. ¿Cuándo fuiste creado en Cristo Jesús? Pues dice la Biblia que fue antes de la fundación del mundo. Antes de que Dios dijera, hágase la luz. Y fuiste creado para buenas obras. Indiscutiblemente que si tú eres una hechura de Dios, si tú eres un hijo de Dios, si tú has nacido de nuevo, si tú que en otro tiempo estabas perdido, ahora puedes considerarte hijo de Dios y ahora necesitas saber la razón para la cual te creo. Es para que andes en buenas obras y que tengas buen testimonio, querido. Porque esas buenas obras, para que no te vayas a envanecer ni a empezar a sentirte como que de veras te quieres jactar, no por obras, para que nadie se gloríe, para que nadie se jacte. Si te quieres jactar de eso, Dios te lo pone muy clarito. Toda buena dádiva, todo don perfecto, toda cosa buena, Dios procede del Padre de las luces. Dios las dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. O como dice en la Reina Valera, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él creó de antemano para que anduviésemos en ellas, para andar en esas buenas obras, las que Él hizo de antemano. Queridos, se nos ha pasado la hora, fue rápido, muy rápido, pero la verdad es que es un tremendo bistec. A lo mejor te pareció que es un tremendo bistec esto y difícil de asimilar, pero ojalá que el espíritu de sabiduría y de revelación sea también con cada uno de ustedes para que el Señor les hable a su corazón. Y si tú te suena esto como que nunca antes lo habías oído, si esta es la primera vez que te hace sentido que el Señor Jesucristo murió en una cruz para poderte rescatar y que tú no podías hacer nada por eso, pero Él lo hizo y lo hizo por ti. Si tú entiendes, comprendes, si tú te haces sentido, quiero darte esta noticia. Si lo estás comprendiendo, si lo estás entendiendo, si lo estás anhelando en tu corazón, si quieres abrir para que Él entre en tu vida y Él tome el control de tu vida, es porque Él te ha dado vida. Lo estás entendiendo porque Él te ama y Él te ha salvado y Él te ha dado vida. Por eso lo entiendes y por eso abres tu corazón y por eso quieres abrirlo. Así es que ábrelo. Si hay alguien ahí, quien quiera que sea, que lo está entendiendo y que finalmente el espíritu de sabiduría y de revelación lo están experimentando, entonces ayúdame. Déjame decirte que podemos orar juntos y darle gracias a Dios. Ayúdame en esta oración. Bendito Dios, yo te doy gracias, Señor, por haberme salvado.
Gracias por haberme dado, a pesar de estar aún muerto en mis delitos y pecados, por darme vida, Padre, a pesar de estar siempre sumido en situaciones horribles y pesadas. Yo te quiero dar gracias y te quiero pedir, Señor, que tomes el control de mi vida. Te quiero pedir, bendito Dios, que entres en mi vida de tal manera, Señor, que puedas controlar, Señor, esta persona, que somos tan difíciles. Pero necesitamos de tu control, necesitamos de tu amor, necesitamos de la supereminente grandeza de tu poder. Y yo que estaba muerto en mis delitos y pecados, quiero tener vida, Señor, y manifestarme en esa vida abundante. Yo sé que yo no podía haber hecho nada por lograr esto o por conseguirlo, pero ahora necesito, bendito Dios, que te manifiestes en mi vida de esta forma. Gracias, bendito Dios. No quiero seguir viviendo en las tinieblas, quiero seguir en esta luz admirable, porque tú eres la luz, Señor Jesucristo. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Queridos, compartan este estudio. Sinceramente a todos aquellos que les hizo sentido la Escritura, pues felicidades, porque son hijos de Dios, nacidos de nuevo. Que Dios los bendiga.